Si llevas años entrenando, si eres alguien que recién está comenzando o incluso si eres una persona que está pensando en comenzar a entrenar, estoy 100% seguro que has escuchado al menos uno de estos 10 mitos del fitness. Durante todos estos años entrenando y ayudando a otras personas a poder entrenar y alcanzar sus metas físicas, he escuchado estos mitos repetirse una y mil veces. Y es que tanto para las personas que entrenan como para las que no entrenan, seguramente les han mentido sobre el entrenamiento. Escuchando al menos uno, si no es que todos, los mitos que vamos a ver hoy sobre el entrenamiento. Y más allá de ser simples mitos, debemos tomar en cuenta que muchas veces estos mitos o estas creencias son la verdadera razón por la que muchas personas no ven un progreso real y no logran alcanzar los resultados que tanto quieren. Comenzando con el primer mito de esta lista, es que si no sudas, no quemas grasa. Y es que durante mucho tiempo se tuvo esa creencia de que si sudo mucho entrenando, estoy quemando más grasa. Incluso en tiempos pasados recuerdo que era muy común ver a personas, especialmente personas que practicaban zumba o ese tipo de entrenamiento, utilizar algún tipo de plástico o bolsa en ciertas zonas del cuerpo para sudar más, con la idea de que sudando más se quema más grasa. Pero esto evidentemente es una mentira. Sudar no es lo mismo que perder grasa, son dos procesos completamente diferentes del cuerpo y no tienen una correlación directa entre sí. Pero hay que aclarar algo, entonces, ¿qué es el sudor si no me ayuda a quemar grasa? El sudor es una forma que tiene el cuerpo humano de termorregulación, es decir, regular la temperatura corporal, no precisamente entrenando. Sí se puede dar entrenando, evidentemente, porque cuando entrenamos nuestra temperatura corporal aumenta. Pero un ejemplo, en un sauna no estamos realizando ninguna actividad física y estamos sudando. Por ello es que es una forma de mantener la temperatura corporal estable. Pero esto no significa que el sudor sea una forma de quemar grasa. Y es que veámoslo de la siguiente manera, tomando siempre el ejemplo del sauna. Una persona en un sauna va a sudar muchísimo, pero no va a estar realizando ninguna actividad física. Por ende, al final de una sesión de sauna va a haber sudado mucho, pero la cantidad de calorías que gastó en realidad fue nula o prácticamente nula. Entre muchas otras teorías, anteriormente se tenía la idea de que se quemaba grasa mediante el sudor por distintas razones. Una de las más comunes de haber escuchado en su momento era de que después del entrenamiento, es decir, después de haber sudado, las personas solían pesar menos. Y eso tiene un punto cierto, pero no es como se interpretaba en aquel entonces. Puesto que sí, una persona luego de entrenamiento y luego de sudar va a pesar menos, pero no porque haya perdido grasa, lo que perdió fueron líquidos, que es completamente diferente. Dicho peso, igual después de un entrenamiento o incluso durante el entrenamiento, si se bebe agua, ese peso se recupera. Por lo mismo es que podemos quemar grasa sin necesidad de estar sudando mucho. Un ejemplo de ello es una persona que llega a practicar algún tipo de deporte de resistencia o algún entrenamiento con alta intensidad en un lugar frío con temperaturas muy bajas. Evidentemente esa persona va a sudar muy poco aunque esté realizando una actividad física con intensidad. Al final esa persona va a quemar muchas más calorías que alguien, por ejemplo, que va a un sauna que no está haciendo actividad física pero que sí está sudando en mayor cantidad. Por ello es que el sudor no es una métrica de que si estamos perdiendo grasa o no. Entonces, ¿qué cosa sí nos sirve para poder perder grasa? Es simple, la pérdida de grasa se da únicamente por un déficit calórico sostenido. Y es importante esta palabra del final, sostenido. No se trata de mantener un plan de alimentación 1, 2 días, 3 días, una semana incluso, si luego vamos a dejar ese plan de alimentación, si ese plan de alimentación no se adapta a nuestro estilo de vida, a nuestras necesidades, a la forma en la que yo puedo alimentarme, a la forma en la que yo puedo entrenar también, metiendo el tema de un plan de entrenamiento. Si no podemos sostenerlo durante el tiempo, evidentemente ese plan no nos va a dar ningún resultado. Dicho esto, entonces, ¿qué necesitamos para poder perder grasa realmente? ¿Qué son las cosas que en verdad importan? Acá tenemos 3 puntos muy importantes. El primero de ellos es tener claro nuestro balance calórico semanal. ¿Y cómo podemos tener este balance calórico? ¿Qué es exactamente? Bien, para empezar necesitamos saber la cantidad de calorías que debemos consumir en nuestro día a día. Las calorías de mantenimiento. Las calorías de mantenimiento son las calorías que nuestro cuerpo necesita para realizar las actividades que hacemos en nuestro día a
a día. Muy importante tomar en cuenta que las calorías las quemamos no únicamente durante una sesión de entrenamiento, las quemamos durante el día, cuando caminamos, cuando estamos pensando, cuando hacemos digestión, incluso el simple hecho de respirar y existir quema calorías. Por ello, debemos conocer la cantidad de calorías que debemos consumir para mantenernos en mantenimiento. ¿A qué me refiero con esto? La cantidad de calorías que necesita nuestro cuerpo exacta para poder hacer las actividades de nuestro día a día. No más calorías, porque eso ya sería un superávit calórico, ni tampoco menos calorías, porque eso ya sería un déficit calórico. Nuestras calorías de mantenimiento son esas calorías que el cuerpo necesita para realizar las actividades de nuestro día a día. Pero hay un punto importante acá. ¿Cómo puedo saber realmente cuántas calorías debo consumir entonces al día para estar en mantenimiento? Bien, para este caso vamos a utilizar la aplicación de Invictum. Para ello vamos a utilizar la aplicación de Invictum desde nuestro teléfono, tablet o donde se quiera utilizar. Ingresamos a la aplicación y una vez dentro de la aplicación, acá tenemos la página principal de la aplicación, y aquí hay un punto muy importante que ya vemos, que es el apartado de nutrición, que vamos a ver más adelante y cómo esto nos puede ayudar a poder tener un registro de nuestra alimentación y a la vez llevar un control de las calorías que estamos consumiendo. Bien, para ello nos vamos a ir al apartado del perfil del usuario, y en el apartado del perfil vemos el apartado de calculadora de macros. Ingresamos y acá tenemos la calculadora de macronutrientes y de calorías que debemos consumir con simplemente llenar algunos datos. Un ejemplo de peso: 195 libras, midiendo 1,85, con 26 años de edad. Se selecciona si es hombre o mujer, y aquí hay un punto muy importante, que es el nivel de actividad física que tenemos en la semana. Este nivel de actividad física va a definir realmente la cantidad de calorías que vamos a consumir, porque en este nivel de actividad física vamos a tomar en cuenta no solo entrenamientos, dígase salir a correr o dígase entrenamientos en gimnasio, sino también la actividad física que solemos mantener durante el día. Personas que son más sedentarias, dígase un trabajo de estar sentado todo el día, trabajo de oficina, suelen estar usualmente entre sedentario o ligero, incluso moderado si van muchas veces al gimnasio a entrenar y se incluyen sesiones de cardio. Por ello es que debemos tener mucho énfasis en el tipo de nivel de actividad física que vamos a elegir. En este caso, a modo de ejemplo, vamos a seleccionar ligero, entrenando de 1 a 3 veces a la semana más o menos. Y el siguiente punto que debemos elegir es el objetivo, ya sea perder grasa para hacer un déficit calórico, la recomposición corporal, que en este caso es para saber nuestras calorías de mantenimiento, que es justo lo que estamos buscando acá, y también tenemos la opción de ganar músculo, es decir, hacer un superávit calórico. En este caso vamos a seleccionar el apartado de recomposición, que sería para saber nuestras calorías de mantenimiento. Una vez llenados los datos y seleccionados estos campos, presionamos el botón de calcular y acá tendríamos la cantidad de calorías que necesita nuestro cuerpo para estar en mantenimiento, que en este ejemplo fueron 2600, la cantidad de gramos de proteína, la cantidad de gramos de carbohidratos y la cantidad de gramos de grasas que debemos cumplir. Ahora bien, teniendo toda esta información, los datos están bien, pero si no hacemos uso de esos datos, si no llevamos registro de lo que comemos, etcétera, etcétera, evidentemente esto va a ser en vano y no nos va a servir de nada. Para ello tenemos el otro botón acá, que es usar como meta. Presionamos dicho botón y la información que obtuvimos acá de la cantidad de calorías, proteínas, carbohidratos y grasas lo vamos a tener como nuestra meta nutricional diaria dentro de la aplicación de Invictum. Una vez tenemos claros nuestros datos de calorías, proteínas, carbohidratos y grasas, debemos tener un seguimiento en nuestro día a día para poder alcanzar esa meta. Porque ¿qué sucede si tengo el dato, por ejemplo, de las 2600 calorías que debo consumir? Pero si estoy consumiendo menos, inconscientemente voy a estar cayendo en un déficit calórico. ¿Qué pasa si me paso de la cantidad de esas calorías? Inconscientemente voy a estar haciendo un superávit calórico. Por ello es necesario y es importante tener un registro de nuestras comidas en nuestro día a día. Para ello, siempre dentro de la aplicación de Invictum tenemos el apartado de agregar registros. Podemos tomar una fotografía en el mismo momento a la comida que vamos a comer. Podemos subir una foto si es que tomamos una foto a la comida, pero en el momento no podíamos hacer el registro de la comida, lo podemos hacer después. Describirlo únicamente con texto, y si ya conocemos también la información de los alimentos que estamos consumiendo, poder hacer un registro manual. En este caso, a modo de ejemplo, vamos a hacer un registro subiendo una foto de una comida que hice previamente. Cargamos y seleccionamos la imagen.
La aplicación de Invictum se encarga de analizar la imagen y hacer ese cálculo de cuántas calorías va a tener, cuántos gramos de carbohidratos, cuántos gramos de grasas, cuántos gramos de proteína, y nos va a mostrar a modo de resumen nuestra imagen y los datos necesarios. Teniendo esta información, damos clic en guardar y automáticamente se carga ese registro a nuestra meta nutricional. Eso es una forma muy práctica de poder alcanzar nuestras metas de nutrición, poder saber si realmente estoy en un superávit calórico, si estoy haciendo un déficit calórico o si realmente estoy en las calorías de mantenimiento para poder hacer una recomposición corporal. Continuando con el otro punto que tenemos acá es la tendencia de peso. Acá coloqué un ejemplo de 3 a 4 semanas y que no se debe caer únicamente en el dato diario de cuánto pesamos. ¿Y por qué exactamente en el dato diario no debemos tomarlo como nuestra métrica base? Porque nuestro peso puede variar de un día a otro, y no precisamente porque hayamos ganado grasa o porque la hayamos perdido, sino porque se incluyen varios factores como el sueño que tuvimos una noche antes, lo que comimos un día antes, y entrenamos o no entrenamos un día antes, y puede haber cierta variación, que evidentemente no es mucha, entre un día y otro. Por ello es que no debemos tomar ese peso de día a día como la métrica real. Al igual que en nuestra nutrición, con el peso también debemos de contar con un registro para poder saber si estamos perdiendo peso de la manera correcta. Por ejemplo, en un caso de una pérdida de grasa o de pérdida de peso de alguien que busca definir nada más el músculo y no busca llegar a perder músculo, sino solo hacer una pequeña pérdida de grasa, hacer una pérdida de peso muy brusca le va a ser contraproducente. Por ello es importante tener un control y un registro de nuestro peso también a lo largo del tiempo. Para ello, volvemos a la aplicación de Invictum y en el apartado de progreso, entre otras opciones, tenemos el apartado del peso corporal. En él podemos ver nuestros registros de peso que hayamos hecho durante el tiempo. En este caso estamos viendo de los últimos 3 meses, desde el 28 de enero hasta el 18 de abril, para poder llevar un control de nuestro peso y ver si estamos bajando o subiendo, si es nuestro objetivo, de manera correcta. De igual forma, acá podemos hacer nuestros registros de peso. Por ejemplo, vamos a registrar una hora presionando el botón de registrar peso. Ingresamos nuestro peso actual, ejemplo 190 libras, damos clic en guardar. Se guarda y automáticamente ya queda registrado, nos aparece acá en la gráfica y tenemos en el apartado de nuestros últimos registros los pesos que hayamos registrado. Este tipo de métricas de nuestro peso nos es muy útil para saber si vamos por el camino correcto en un proceso de pérdida de grasa o bien de ganancia muscular. Por último tenemos el punto de la fuerza y volumen de entrenamiento, que es otro factor que debemos tomar muy en cuenta para un proceso ya sea de pérdida de grasa o de ganancia de masa muscular. ¿Qué sucede cuando tanto la fuerza como el volumen de entrenamiento no se toma en cuenta en estos procesos? Es que no se llega al resultado que esperamos. Un ejemplo, en una pérdida de grasa, si no tomamos en cuenta el volumen de entrenamiento y la fuerza en esos entrenamientos, podemos estar haciendo un déficit de manera errónea en el que no estemos perdiendo únicamente grasa, sino que estamos empezando a perder masa muscular. Para ello es muy importante tener el registro de ambos. Volviendo a la aplicación de Invictum, en el apartado de progreso, entre otras opciones, tenemos el apartado de progresión por ejercicio. En este podemos seleccionar el ejercicio que queramos evaluar y podemos ver el listado de ejercicios que hemos realizado en otros entrenamientos y ver ciertos datos muy importantes para todas estas métricas. El primero es la estimación del 1RM, es decir, Rep Max, el mayor peso que podamos mover a una sola repetición. Esta es una estimación, valga la redundancia. Tenemos lo que sería el peso máximo que hemos utilizado en nuestras sesiones y el valor del volumen de entrenamiento que hemos tenido durante estas. Asimismo, tenemos un resumen de las últimas sesiones que hemos realizado y por último tenemos el apartado del Personal Records, que sería nuestro PR de peso, el PR de 1RM y el PR de volumen por sesión. Puntos importantes a tomar en cuenta acá. Un ejemplo, en un proceso de pérdida de grasa. ¿Qué sucede si yo estoy haciendo un proceso de pérdida de grasa? Estoy haciendo un déficit calórico, pero acá en la estimación de 1RM yo veo que la gráfica me muestra una tendencia bajista de mi rendimiento. Veo el apartado del peso máximo que he usado y resulta que estoy empezando a ver que estoy utilizando menos peso en mis entrenos y que ya no estoy rindiendo de la misma manera.
Mediante esos datos yo puedo darme cuenta que el proceso de pérdida de grasa que estoy haciendo está mal y que no solo estoy perdiendo grasa, sino que estoy perdiendo masa muscular. Por ello es muy importante tener en cuenta tanto el volumen de entrenamiento como la fuerza que tenemos durante los entrenos, ya sea para un proceso de pérdida de grasa o un proceso de ganancia muscular. Por ello es que todo este tipo de información que encontramos en la aplicación de Invictum es muy útil. Continuando con el listado de mitos, el siguiente mito es que el dolor muscular significa que tuvimos una buena sesión de entrenamiento. Se suele tener la creencia de que si al día siguiente de un entreno no me duele el músculo que trabajé, no entrené bien ese día. Esto se suele tener de la clásica idea que se tenía anteriormente de que para ganar músculo se tenían que romper las fibras musculares y entonces esa rotura de las fibras era lo que sentíamos, por ejemplo, al trabajar pecho al otro día no poder hacer ningún movimiento por el que el pectoral nos dolía demasiado. Ese tipo de ideas se tenían anteriormente, pero ya se ha demostrado que no es precisamente esa rotura de las fibras musculares lo que genera la ganancia de masa muscular, sino la tensión mecánica al momento de ejecutar un ejercicio. Ahora bien, esto evidentemente de que si al otro día no te duele el músculo que trabajaste es que tuviste un mal entreno, eso es una mentira. ¿Por qué? Porque ese dolor muscular no tiene una correlación directa con la ganancia de masa muscular y no es una métrica viable para saber si entrené bien o si entrené mal. Entonces, si el dolor muscular no es lo que realmente me puede ayudar a saber si estoy o no estoy entrenando de manera correcta, ¿qué cosas sí puedo tomar en cuenta para saber si estoy entrenando como se debe? El primer punto es la sobrecarga progresiva. Más peso o más repeticiones en el tiempo. Y es importante tener en cuenta que la sobrecarga progresiva no es simplemente aumentar peso de sesión en sesión de entrenamiento, sino también se puede ver reflejada en las repeticiones. Un ejemplo de sobrecarga progresiva durante el tiempo es que en un ejercicio, dígase un press inclinado con mancuernas, hace 2 meses lo estaba haciendo con 85 libras y actualmente lo hago con 90 libras. Hubo una carga de peso, aumenté el peso entre ejercicio. Ahora bien, ¿qué sucede? Si en el entreno anterior hice un entreno de ese mismo ejercicio con 6 repeticiones y el entreno que hice hoy lo hice con 7 repeticiones, aunque esté utilizando el mismo peso, sí hay una sobrecarga progresiva porque estoy aumentando mis repeticiones. Un punto muy importante con la sobrecarga progresiva es que si bien debemos aumentar el peso o aumentar las repeticiones en nuestras sesiones de entrenamiento, es muy importante estandarizar la calidad de esas repeticiones. Otro punto muy importante es el volumen adecuado de entrenamiento. En esto se genera mucho debate, muchas personas están a favor de un volumen alto de entrenamiento, muchas otras están a favor de un volumen bajo de entrenamiento, pero la realidad es sencilla, debemos conocer realmente el volumen del cual somos capaces de recuperarnos. Porque si yo tengo una rutina de entrenamiento con un volumen demasiado alto, yo no voy a poder recuperarme para la siguiente sesión de entrenamiento, no voy a rendir bien, la probabilidad de lesiones se va a disparar entre muchos otros factores, lo cual, lejos de ayudarme a alcanzar un resultado, me va a hacer que me tarde más o incluso que no llegue. Lo mismo pasa si tengo una rutina de entrenamiento con un volumen muy bajo y mi cuerpo tiene la disposición y la disponibilidad de poder entrenar más, de agregar más series, agregar más ejercicios, pero no lo estoy haciendo, me estoy dejando ganancias en el camino. El otro punto es la proximidad al fallo muscular. Si bien se ha demostrado de que llegar cerca del fallo muscular o llegar al fallo muscular genera prácticamente la misma hipertrofia a nivel muscular, es muy importante tomar en cuenta que en personas principiantes e incluso se da mucho en personas intermedias no tienen una imagen clara de cuál es el fallo muscular. He visto muchas personas decir de que ya llegaron al fallo muscular en una serie, pero realmente podían sacar 3 repeticiones más. Por ello es muy importante tener claro cuál es el verdadero fallo muscular y llegar cerca de este. Mi recomendación en personas que son principiantes o incluso esas personas intermedias que no tienen claridad exactamente sobre cuál es el fallo muscular real que ellos pueden manejar es que vayan al fallo. En una persona que ya lleva mucho más tiempo entrenando, que ya lleva más años de experiencia en entrenamiento, ya conoce de mejor manera su cuerpo, ya conoce de mejor manera la intensidad con la que entrena y ya puede hacer una estimación mucho más clara de las repeticiones que deja en recámara. Y por último, el tema de la recuperación. Como mencionaba antes en el tema del volumen, si bien debemos tomar en cuenta el volumen para la recuperación de un entreno a otro, también debemos tomar en cuenta
la recuperación que tenemos durante nuestro descanso, es decir, la calidad del sueño, como la cantidad de horas de sueño que tenemos. No todo es entrenar y no todo es alimentación. El descanso también juega un papel fundamental para poder alcanzar todas las metas que tengamos. Como mencionaba antes, la sobrecarga progresiva no se da únicamente en subirle peso todos los entrenamientos. Muchas veces el peso se puede llegar a mantener e ir subiendo. Un ejemplo, hacer un jalón al pecho con 180 libras, hacer repeticiones, en la siguiente sesión podemos hacer 7, en la siguiente podemos volver a hacer 7 y estaría bien porque no es necesario tener un progreso lineal ascendente, pero sí es necesario ir avanzando durante el tiempo. Por ello, ¿cómo podemos tener realmente una métrica de que sí estamos avanzando? Es hacernos la siguiente pregunta. ¿Esta semana levantaste más peso o más repeticiones que la semana anterior en un ejercicio en específico? Si la respuesta es que sí, vas bien encaminado. Si la respuesta es que no, ya debemos ver algunos otros factores como los ejercicios que estás haciendo, el orden de los ejercicios que estás haciendo, el volumen de entrenamiento, el descanso y la alimentación para poder tener un progreso real. Continuando con los mitos, este creo que es uno de los mitos más sonados en personas que entrenan, en personas que no entrenan y que creo que muchos han escuchado, y es que los suplementos son necesarios para ver resultados. Todos hemos escuchado decir a alguien de que va a comprarse una proteína porque la proteína le va a hacer ganar músculo. Hemos escuchado que la creatina nos da músculo y nos ayuda a la recuperación, y se tiene esa idea errónea de que un suplemento es la solución mágica para ir a entrenar y ponerse fuerte en un abrir y un cerrar de ojos. Evidentemente esto no es así, y un dato muy curioso que me encontré es que en promedio una persona suele gastar hasta $200 en suplementación, no únicamente proteína y creatina, muchos otros suplementos que son puro marketing que ya mencioné en otro video anteriormente. Ahora bien, no todos los suplementos son buenos y no todos los suplementos son malos. Hay algunos suplementos que sí tienen evidencia científica, que sí aportan algo al cuerpo y que sí nos pueden ayudar, como puede ser el omega 3, la creatina y la proteína, pero también hay otros que no tienen un sustento, que son puro marketing y que simplemente es una forma de gastar dinero que no nos va a aportar nada, y que el dinero que gastamos incluso en esos malos suplementos se pudiera gastar en mejorar tu nutrición, en comer comida de calidad y en todo caso en tener una asesoría de nutrición o de entrenamiento para poder hacer las cosas bien. Entre algunos de estos suplementos que he dicho que no tienen evidencia o que no aportan al cuerpo se encuentran los preentrenos que tienen 30-50 ingredientes, cosas que al final la gente no sabe ni siquiera qué rayos está consumiendo, los BCAAs, los famosos quemadores de grasa que, como dije en otro video, son puro marketing, no sirve, y como mencionamos al inicio de este video, la única forma de perder grasa es teniendo un déficit calórico sostenido en el tiempo. Y por último también tenemos los boosters de testosterona que han tenido mucho marketing, pero realmente no son suplementos que nos ayuden a alcanzar nuestras metas. En este caso, para ganar masa muscular relacionado a los suplementos, ¿qué debemos hacer entonces? Tenemos 4 puntos que son claves en el que incluí 2 suplementos. Algo muy importante a tener en cuenta es que el uso de estos suplementos depende de cada persona, no para todos aplica lo mismo. Es decir, una persona que ya alcance sus gramos de proteína necesarios mediante comidas, como ya vimos en la aplicación de Invictum, no necesita de consumir proteína en polvo como suplemento, puesto que ya alcanzó de manera natural los gramos de proteína necesarios. ¿Cuántos gramos de proteína debo consumir? Puede variar un poco el número, pero se recomienda que entre 1,6 hasta 2,2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. Otro punto que tenemos acá es manejar la sobrecarga progresiva en los entrenamientos, como vimos anteriormente, tomar en cuenta el volumen y la fuerza de nuestros entrenamientos, el descanso, una recomendación de dormir de 7 a 8 horas, y el consumo de creatina como suplemento, un scoop que trae usualmente 5 gramos, puesto que la mayoría de personas solo con su propia alimentación no suele alcanzar los gramos de creatina necesarios. Pero insisto, los suplementos son una ayuda, no son la base real de nuestros resultados. Continuando con los mitos, un mito del que he escuchado demasiado y que yo estoy totalmente en contra, pero que tristemente todavía se sigue creyendo muchas veces, es que el cardio en ayunas quema grasa, o que el cardio en ayunas quema más grasa que hacer el cardio en otro horario del día. Esto evidentemente es mentira. Estamos en el 2026 y hay muchas personas todavía creyendo que el hacer cardio en ayunas le va a ayudar a quemar grasa, y que si hace cardio en otro horario del día no va a tener los mismos resultados. Esto evidentemente es falso. Al final, si queremos perder grasa, como dije antes, lo que se debe hacer es un déficit calórico de la manera correcta.
Ahora bien, ¿qué dice la ciencia al respecto sobre el hacer cardio en ayunas? ¿Se oxida grasa? Sí, pero no es lo mismo oxidar esa grasa en un entreno de cardio en ayunas a decir que vamos a perder grasa por hacer cardio en ayunas. ¿Qué sucede? En ayunas sí se oxida grasa, puesto que no tenemos mucho glucógeno en el cuerpo porque no hemos ingerido ningún tipo de carbohidrato durante el día. Pero aquí hay un punto muy importante. El cuerpo es sabio. El cuerpo, a la siguiente comida que nosotros hagamos, toda esa grasa que se oxidó durante ese entreno, el cuerpo la va a recuperar. Es lo mismo que mencionábamos al inicio del video con el ejemplo de la hidratación. Cuando nosotros nos deshidratamos entrenando, el cuerpo evidentemente va a buscar hidratarse nuevamente para poder estar sano. Lo mismo pasa acá. Entonces, si hacer cardio en ayunas no me ayuda a quemar grasa, no me hace perder grasa mágicamente y al final cuando vuelva a comer algo, el cuerpo va a recuperar la grasa de esas comidas, ¿tiene algo importante entonces hacer cardio en ayunas? Sí, pero no es exactamente bueno. Y es que el cardio en ayunas viene acompañado de un par de cosas. Un ejemplo es el rendimiento bajo. Una persona que no haya comido lo suficiente no va a rendir igual que alguien que está haciendo cardio en ayunas. Evidentemente la persona que está realizando cardio en ayunas va a tener un rendimiento mucho más bajo, e incluso si se está realizando un cardio de intensidad, dígase correr distancias largas o a velocidades muy altas, incluso se puede llegar a ver pérdida de músculo más que pérdida de grasa, que es con la intención con la que muchas personas lo hacen. Y es que muchas personas se centran en buscar el tiempo perfecto para hacer cardio, el buscar el tiempo perfecto para hacer una comida, el buscar el tiempo perfecto para hacer algo, pero al final de cuentas el tiempo perfecto no existe. El tiempo perfecto va a ser el tiempo en el que nosotros podamos hacerlo. Y es que lo importante que debemos tomar en cuenta es la consistencia más allá del horario exacto en el que lo hacemos. Ejemplo, una persona que quiere entrenar cardio para poder perder grasa, más allá de centrarse en hacerlo en ayunas, debe centrarse en poder mantener esa rutina durante el tiempo. De nada le va a servir a alguien que entrene cardio en ayunas 2-3 días, pero que el resto de días ya no pueda hacerlo por responsabilidades, etcétera, etcétera, que tenemos en nuestro día a día. Continuando con los mitos, este es uno de los mitos más escuchados en los gimnasios y que se suele dar mucho. Y es que las mujeres creen que por entrenar pesado o por ir a hacer pesas al gimnasio van a ponerse demasiado grandes o van a tener un cuerpo de hombre. Y es que muchas mujeres caen en el error de no entrenar pesado en el gimnasio o de no usar pesas o algo por el estilo y caer en las típicas rutinas que se ven en redes sociales de hacer 30-40 repeticiones de sentadilla para tonificar el músculo, lo cual no funciona, lo adelanto. Y esto por un dato muy interesante. Una mujer suele generar hasta 15 o 20 veces menos testosterona que un hombre. ¿Y qué tiene que ver esto realmente? Si hay hombres en el gimnasio entrenando pesado y les cuesta a ellos tener ganancia de masa muscular, cuánto más difícil va a ser para una mujer que genera menos testosterona llegar a tener un cuerpo masculino como solemos conocerle. Por lo que físicamente es imposible que una mujer por ir a entrenar pesado al gimnasio tenga un cuerpo, ¿no?, con mucha musculatura, muy exagerado. Ahora bien, alguien me puede venir y decir, no, pero si ves en redes sociales sí hay físicos de mujeres que tienen más músculo que los hombres o mujeres que tienen físicos que podemos llegar a considerar masculinos. Sí, pero el 99% de esos casos son mujeres que hacen uso de farmacología para poder llegar a tener esos físicos. Así que si tú eres mujer y entrenas y tienes el miedo de que te vas a poner como hombre o te vas a poner muy grande por entrenar en el gimnasio, puedes entrenar tranquila y con toda seguridad que eso no va a pasar. Sí debemos tomar en cuenta los beneficios que tiene el entrenar pesado en el gimnasio para una mujer. Y es que lejos de la idea que se tiene de que la va a deformar el cuerpo femenino que tiene, es todo lo contrario, ayuda a construir el físico que muchas mujeres anhelan tener. Ahora bien, entre los beneficios tenemos la fuerza funcional real. También vamos a dejar de lado un poco lo estético y vamos a hablar de salud. El músculo es salud, independientemente si se es hombre o si es mujer, el músculo significa salud. Luego de los 40 años el cuerpo humano empieza a perder masa muscular. ¿Y qué sucede? Muchas veces en la vejez las personas pierden esa independencia al momento de realizar las cosas. Se suele tener la idea de que es solo por la edad, pero si bien
si la edad tiene que ver en eso, el factor por el que se pierde esa independencia es por la pérdida de masa muscular durante el tiempo. Por ello es necesario ir al gimnasio, entrenar pesado para poder crear músculo y tener esa fuerza funcional para nuestras actividades en nuestro día a día. Otros puntos muy importantes al respecto es, por ejemplo, tener huesos más densos. Esto con la intención de poder evitar enfermedades tipo la osteoporosis y tener una mejor salud ósea. Mejora, entre otras cosas, la postura y la composición corporal y tener un metabolismo más alto. Que el tema del metabolismo me va a dar para apuntarlo en otro mito, para otro video, que muchas personas suelen decir de que engordan porque tienen un metabolismo muy lento. La forma correcta de poder activar o mejorar tu metabolismo es entrenando.